buenas a todos, bienvenidos a un episodio más de Sabiduría Colectiva. Tengo conmigo a Body Orsusa. Body, ¿qué tal estás? Buenas tardes, Álvaro. Buenas noches, buenos días para todos. Primeramente, le quisiera agradecer a todos nuestros oyentes que nos están escuchando a través de varias partes del mundo, a través de Alemania, Estados Unidos y también España, también Argentina y todos nuestros oyentes a nivel Paraguay también. Así que le agradecemos su apoyo y esperamos que siga siendo este un espacio en el cual la gente pueda estar contando y comentando todavía sus historias. En este episodio estaremos hablando con la psicóloga Andrea Lluvero. Así que, Andrea, ¿qué tal estás? Hola, ¿todo bien? Muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer hablar de salud mental. Súper. Si te puedes presentar para la gente que nos escucha. Sí, bueno, soy Andrea Lluvero, soy psicóloga clínica. Me formé en lo que es la terapia sistémica y también ahora me estoy formando en terapias basadas en evidencia científica. Trabajo sobre todo con adultos, pero también con adolescentes. Súper, súper. Bueno, entonces para comenzar este capítulo, te quería preguntar, Andrea, ¿qué efecto tuvo la pandemia con respecto a lo que es salud mental? Una pregunta súper, que conlleva una respuesta súper amplia, ¿verdad? Porque los efectos de la pandemia en la salud mental no solo son varios, sino que depende otra vez de en qué área estamos, ¿verdad? En- no es lo mismo hablar de los efectos de la pandemia en una persona que pasó por la enfermedad y que estuvo en terapia intensiva, que adquirió una forma grave de la enfermedad, a una persona que tal vez pasó por la enfermedad pero no estuvo en terapia intensiva, por ejemplo. También en los efectos psicológicos en el equipo sanitario, ¿verdad? Que también son varios. El estrés acumulado es mucho, se acumula al estrés que de por sí implica trabajar en una unidad de cuidados intensivos, ¿verdad? Eh, bueno, los efectos psicológicos de la población en general. Me refiero que cada área tiene otra vez su acumulativo, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de eso, hay que centrarnos en que hay algo que es lo que une a todo, que es la incertidumbre, ¿verdad? Nos topamos con esto que siempre fue así, nunca sabemos lo que puede pasar, pero la pandemia como que nos puso de frente, ¿verdad? Es decir, el entender que no podemos controlar lo que va a pasar. Y cuando sucede algo nuevo, todo lo nuevo genera mucho miedo, ¿verdad? Porque es algo que no conocemos. Entonces, creo que el mayor efecto es esto de eh, tener que manejar esa incertidumbre, ¿verdad? La incertidumbre genera mucho miedo y mucha ansiedad, y tenemos que empezar a entender que no podemos controlar todo y por más de que lo entendamos muchas veces es saber cómo manejarlo, cómo tolerar esa frustración, ¿verdad? Claro, y eso, como estaba mencionando, la incertidumbre es algo que todos sentimos, o sea, ya sea hayamos tenido o no la enfermedad y de cualquier, o sea, en todos lados hay incertidumbre, o sea, incertidumbre, por ejemplo, en tu trabajo, si es que vas a seguir o no, con nuestra vida normal en general, ¿verdad? Que estamos Ujú. tan acostumbrados a lo que de repente, de un día para el otro cambió, y Claro. cambió todito, o sea, fue a acostumbrarse a un nuevo modelo totalmente diferente en todo, en el trabajo, en la forma que, en educación, no esté en todo, realmente creo que es así el primer evento, digamos, que cambia y en todo el mundo nuestra forma de ser, o sea, nuestra forma de hacer las cosas. Y eso obviamente Ujú. genera incertidumbre y miedo, ¿verdad? Porque muchas veces no sabemos qué va a pasar mañana. Exactamente. Y si lo decimos de esa manera nos damos cuenta que en realidad nunca sabemos, nunca supimos. Pero ¿cuál es la diferencia de que tenemos una rutina? Por más de que no sepamos lo que va a suceder en unos minutos, yo sé que en unos minutos probablemente lo que más probabilidad hay de que suceda es de que voy a seguir hablando contigo, ¿verdad? Pero la pandemia nos trajo algo completamente nuevo. Esto de no saber si me tengo que acercar a la otra persona, porque si me acerco no sé si la otra persona va a tener el virus. Eh,
Si me contagio, no sé si voy a tener la forma leve o la forma grave. Y mucho más esto al inicio de la pandemia, mucho más, ¿verdad? Entonces, genera una situación de descontrol y de impotencia. Yo no puedo hacer, porque realmente no podíamos ni hasta ahora, excepto ahora que tenemos la vacuna, pero no podemos hacer nada con esa situación que es incontrolable. Y todo lo que sea incontrolable al ser humano le genera mucha desestabilidad, mucha impotencia y mucho miedo. Y por eso hablamos de una crisis psicológica también, porque la crisis se genera justamente cuando hay este corte en la rutina, este corte en la normalidad, digámoslo entre comillas, ¿verdad? Entonces, todo lo que sea de esa manera nos desestabiliza. Y al desestabilizarnos, nos encontramos como en una nebulosa que tenemos que saber manejar, ¿verdad? Y creo que cuando hablamos de salud mental, un concepto que siempre me viene a la mente es el de flexibilidad psicológica. Hay que ser flexibles con las cosas que suceden en el mundo. No es algo fácil, pero es algo que se puede aprender. ¿A qué me refiero con flexibilidad psicológica? Flexibilidad justamente es esto de poder entender, es la capacidad de entender que no podemos controlar todo. Y entonces, lo que sí podemos controlar, bueno, no es un problema, tenemos una solución a eso. Pero lo que no podemos controlar, hay que aceptarlo, procesarlo eh, y tener la capacidad de saber cómo manejar eso, ¿verdad? Es decir, para eso eh, están también todas las capacidades que nosotros adquirimos a lo largo de la vida. Por eso es que en algunas personas tal vez impacta más que en otras, porque algunas tienen más recursos psicológicos como ser la tolerancia a la frustración, ¿verdad? La capacidad de resolución de problemas, que otras personas tal vez no la tienen tan desarrolladas. Pero lo bueno de todo esto es que son capacidades que se pueden desarrollar, ¿sí? No es algo, sí, definitivamente la personalidad de cada uno tiene ciertos componentes genéticos, pero la mayoría de las cosas podemos desarrollarlas por medio del aprendizaje. Por eso siempre se sugiere esto de que cuando uno se siente agotado, se siente con muchos cambios en el estado de ánimo, eh, siente de repente que no está pudiendo sobrellevar el día a día, se sugiere la terapia. ¿Por qué? Porque entendemos como psicólogos que hay cosas que nosotros podemos ir desarrollando, pero para eso es importante saber qué tenemos que desarrollar. Por eso es tan importante el autoconocimiento, ¿verdad? Claro. Mencionaste dos cosas muy interesantes, que uno, las capacidades, o sea, las habilidades psicológicas se pueden aprender. Que la salud mental, yo comparo, o sea, le pongo al mismo nivel que la salud física, ¿verdad? Que uno, por ejemplo, si quiere desarrollar músculo, bajar grasa o tener un estilo de vida saludable, puede entrenar. Uno no nace así un atleta olímpico. Y lo mismo pasa con la salud mental. No es que ciertamente sí tenemos rasgos genéticos de nuestra personalidad que nos hacen ser de una u otra manera, pero se pueden aprender. Y ahí, como mencionas lo de la terapia, creo que acá también hay como muchas veces todavía un tabú con respecto a la terapia, ¿verdad? Y que con esta pandemia yo veo que se desmitificó bastante, ¿verdad? Porque como una situación que nos afecta a todos, todos tenemos una necesidad en ese sentido, ¿verdad? Y por eso lo que comentas de la terapia es muy importante, ¿verdad? Justamente para poder desarrollar estas habilidades psicológicas. Exactamente, me parece interesante esto que mencionas de que es algo que nos afecta a todos, porque generalmente uno veía, bueno, hasta ahora seguramente hay ciertas personas que aún lo ven así, pero uno veía, pero yo no estoy loca, ¿por qué me voy a ir al psicólogo? ¿Verdad? Como si la psicología fuera para los locos, entre comillas, ¿verdad? Claro, Pero en realidad la terapia sirve para conocernos y uno dice, pero ¿quién me conoce más que yo misma? Bueno, hay veces que tal vez no nos estamos dando cuenta de ciertas cosas y es importante por eso conocer tanto nuestras fortalezas como nuestras debilidades, para saber, por ejemplo, no ponernos expectativas ideales, expectativas muy altas que después nos lleven a la frustración,
para saber cuáles son nuestros límites, para saber cuáles son nuestras potencialidades. Y esto se puede, a ver, se puede lograr en un proceso de búsqueda individual, ¿verdad? Nadie dice que no. Pero cuando sentís que no podés solo, no está mal pedir ayuda. ¿Sí? Muchas veces queremos hacer todo solos. Y justamente como volviendo al tema de la pandemia, nos vino a decir que necesitamos más que nunca de los unos de los otros, ¿verdad? Eh, que son todas cosas de repente que de alguna forma ya lo sabíamos, pero esto nos puso de frente, como que un problema que nos puso de frente, del aislamiento nos hizo saber de que, sí, había sido que le quiero muchísimo a esa amiga que hace mucho que no le veo. Es como que ya lo dábamos por hecho, muchas cosas, que en este momento nos pusieron de frente y nos hicieron dar cuenta, tomar conciencia de esas cosas, de lo importante que son los vínculos, por ejemplo. Claro, y estaba mencionando, ¿verdad?, la importancia de conocerse a uno mismo, y eso es, yo creo que es algo muy difícil, o sea, para mí es una de las cosas más difíciles que uno, porque uno mismo, o sea, decir uno mismo conlleva toda su persona, ¿verdad? Como decir, si yo no me conozco mejor que nadie, ¿verdad? Pero muchas veces no nos conocemos nosotros mismos, o no nos tomamos, mejor dicho, nos conocemos, o muchas veces tenemos así en nuestro día a día a ciertas acciones que hablan de nuestra forma de ser, pero no nos tomamos el tiempo de pausar un poco las cosas y decir, y hacernos esas preguntas, decir, ¿quién soy yo? ¿Qué me gusta? ¿Qué no? Entonces, y justamente los vínculos, ¿verdad? O sea, yo como estaba diciendo antes del podcast, no sé qué había pasado en la pandemia, o sea, de nosotros si no había toda esta herramienta que nos ayudaron a comunicarnos durante, ¿verdad? Entonces, claro, es importantísimo. Y además el tema de la soledad también, que eso es algo que muchas personas se dio y de forma muy fuerte ahora, en este periodo. Sí. Y un poco conectando lo que decís de la soledad con el autoconocimiento. Eh, Creo que fue muy difícil también para algunas personas el aislamiento porque tuvieron que encontrarse con ellos mismos, sobre todo aquellas personas que vivían solas, por ejemplo. Entonces, si bien tenemos la tecnología, el estar solo físicamente, si uno no sabe o no se conoce a sí mismo, o no se gusta a sí mismo, porque finalmente cuando uno está solo, en realidad vos estás acompañado de tus propios pensamientos. Y si vos no sos una persona que te gustas, probablemente sufras de esa soledad, ¿verdad? Porque la soledad en sí no es un término negativo. De hecho, muchas veces necesitamos de la soledad para tener nuestro momento justamente de conocernos, de escucharnos, de hacer ese stop, como vos decís, y preguntarnos, en realidad, ¿qué me gusta? ¿A dónde quiero ir? ¿Estoy haciendo lo que me gusta? Si lo estoy haciendo, qué bueno. Si no lo estoy haciendo, ok, ¿por qué? ¿Qué es lo que me está limitando? Y para eso muchas veces necesitamos de la soledad. Pero eso, ¿verdad? Que muchas veces el aislamiento en esta pandemia a muchos les hizo encontrarse con ellos mismos, para bien y a veces para mal. Claro, porque muchas veces los pensamientos de uno pueden ser, o sea, como yo pienso nomás así, muchas, como el ejemplo que diste, ¿verdad? De personas que viven solas y que tal vez antes de la pandemia salían mucho o sea, estaban en contacto con muchas personas, pero después llegó este momento donde vos tenías que estar en tu casa y si en tu casa no tenías nadie más que vos, muchas Ujú, veces probablemente nunca te diste ese tiempo de pensar y reflexionar sobre vos mismo, ¿verdad? Y pensando nomás en eso, yo creo que es así como si es bueno o es malo. O sea, la soledad es un término que nosotros le volvemos bueno o malo, ¿verdad? ujú, Dependiendo de cómo somos. Pero justamente en una de las preguntas que nos hicieron en Instagram, no había una pregunta que me llegó mucho, ¿verdad? Porque estábamos preguntando así temas de qué hablar. Me decía, ¿cómo yo puedo sentirme suficiente? Y yo le veo de esa pregunta extraje así, me fui de una forma más profunda porque dije, wow. O sea, y después nomás viendo las redes sociales me di cuenta que es algo muy común ahora, ¿sabes? Es gente que se siente sola
o que incluso yo muchas veces veo así que hace o memes de la soledad o todo lo demás, pero yo, por ejemplo, pienso que los memes son un reflejo de la sociedad, del pensamiento que tenemos. Y, y me parece así interesante, o sea, me parece impactante realmente porque afectó a muchísima gente y mucha gente se siente sola, dice que no puedo más, o sea, es muy grande eso. Me viene la pregunta con esto que decís de no me siento suficiente y se me viene no me siento suficiente para quién. ¿Cuáles son las expectativas que no estás pudiendo llenar? ¿Son realistas esas expectativas o no lo son? ¿Son los deseos de alguien más que no son los tuyos? Y todas esas preguntas que de repente al hacernos nos damos cuenta de que tal vez estamos tratando de vivir algo que no somos. Eh, y por eso es tan importante conocernos, ¿verdad? Parece algo muy cursi, ¿verdad? Esto de es importante conocernos, pero, pero todo viene de ahí, ¿verdad? Es decir, es el primer paso para cualquier tipo de cambio, es el primer paso para todo lo que queremos lograr, ¿verdad? Entonces, y es muy cierto esto que decís de que es un tema recurrente, esto de no sentirse, o sea, de sentirse solo, vacío, muchas veces es la palabra que también se utiliza, porque la soledad, más que ser física, física sería estar aislados, ¿sí? Pero la soledad es más un estado psicológico, en donde sentimos que los vínculos que tenemos no nos satisfacen, como que no nos dan o sea, no nos sentimos llenos, ¿verdad? Y nuevamente conectando a lo que estábamos diciendo hace rato, por eso es tan importante tener vínculos significativos en la vida, para personas que te contengan. Puede ser una persona. Lo importante no es la cantidad, sino que esa persona realmente sea una persona significativa que te entienda y que te contenga sobre todo, ¿verdad? Ahí mencionaste algo fundamental y mira, aprovechando la fecha, ahora que ayer fue el Día de la Amistad, Uh-huh. yo creo que eso también, ¿verdad? La amistad de calidad, ¿verdad? O sea, tener unos vínculos fuertes con personas con las que vos puedas hablar de cualquier cosa y que sabes que están ahí en los momentos, o sea, donde te sentís mal, pero como te sentís bien, ¿verdad? Y justamente eso, ¿verdad? Yo creo que, no sé si es algo que con el tiempo, ¿verdad? Uno va aprendiendo, que es justamente a la hora de elegir a amigos, elegir relaciones, uno va buscando la calidad. Siento que antes, por ejemplo, te voy a decir un ejemplo medio estúpido, ¿verdad? Antes, por ejemplo, en Facebook, creía que todos eran tus amigos, ¿verdad? No sé, tenías 500 amigos y creía que todos eran, ¿verdad? Uh-huh. Pero a medida que uno va creciendo, va buscando esa calidad, porque sí, puedes tener muchos conocidos, ¿verdad? Dependiendo de que si sos una persona extrovertida, ponerle que tenga más conocido que una introvertida. Pero al final son pocos otra vez las personas con las que vos podés confiar 100% y ser 100% como sos. Porque sabes que te van a escuchar, de que pueden hablar así de ciertas cosas, ¿verdad? Que no lo harías con otras personas. Yo creo que eso, por ejemplo, la amistad, yo creo que también el tema de la pandemia fue fundamental. Y creo que el de lo de la soledad, la soledad en el sentido de sentirse vacío y de no sentirse suficiente, puede provenir de esa falta de vínculos fuertes. Uh-huh. Y de hecho que los vínculos son tan importantes también en la prevención de muchos trastornos, ¿verdad? De muchos trastornos del estado de ánimo. Si bien hay ciertas cosas que no podemos evitar, por ejemplo, muchas veces hay personas con trastornos depresivos que sí tienen vínculos significativos y personas a su alrededor que le contienen, pero la depresión va más allá que eso, ¿verdad? Eh, la depresión tiene componentes genéticos, tiene componentes ambientales. Entonces, si bien hay cosas que no podemos evitar, ¿verdad? Hay cosas que no podemos controlar, sí pueden constituirse en un factor de protección de esa persona. Es decir, mi factor de protección es tener una familia que me apoye, por ejemplo, ¿sí? Entonces, todos tenemos, por eso existen personas de repente más vulnerables que otras,
porque hay personas que tal vez tienen un apoyo externo, una red de apoyo que tal vez otras personas no la tienen. Entonces, creo que desde ahí nos podemos mirar a nosotros mismos diciendo, ¿cómo puedo hacer para ser la red de apoyo de alguien? Y es simplemente estando para esa persona. Estar para esa persona no significa hacer todo por esa persona, sino si esa persona me habla, escucharle activamente. ¿Qué significa? Una escucha activa significa que yo me conecto y estoy dejando de pensar en mi trabajo para concentrarme en lo que esa persona me está diciendo en ese momento. Y meto lo de la escucha activa en esto porque me parece que es un componente fundamental para establecer relaciones, ¿verdad? Muchas veces, por más importante que sea esa persona para nosotros, no nos damos cuenta de que no le estamos dando el tiempo que en ese momento le tendríamos que dar, ¿verdad? Tal vez, obviamente cuando estemos en nuestro trabajo no podemos darle ese tiempo, pero en una merienda a veces nos vamos y finalmente tenemos nuestra cabeza a otro lado y no con las personas con las que estamos, ¿verdad? Claro. Yo creo que o sea, la sociedad y la tecnología en la que estamos, digamos que tiende más hacia ese lado, en el sentido que estamos todo el día ocupados. O sea, si no es nuestro trabajo, estamos en la facultad o estamos todo el día con el celular, pero dejamos de escuchar muchas veces. O, por ejemplo, cuando estamos con nuestro amigo, con nuestra familia, vamos así, ¿verdad? Y estamos todo el tiempo así con el celular y no escuchamos realmente activamente. Y muchas veces lo que hacemos no es escuchar, sino preparar nuestra respuesta nomás ya a lo que está diciendo. No es entender lo que estaba diciendo la persona, sino es, ya estoy preparando lo que voy a decir después. Y hablando de la amistad, te quería preguntar, te estaba Uh-huh. hablando con un amigo ayer sobre eso. ¿Hay así algún factor así científico en el sentido que se estudió o algo de cómo surge la amistad? Porque yo, por ejemplo, veo que hay, o sea, veo que, por ejemplo, la amistad no es que son dos personas exactamente iguales, sino que hay personas que son amigos de toda la vida y, por ejemplo, tienen pensamientos diferentes, o sea, totalmente diferentes en ciertas cosas, pero creo que hay algo que en común, que siempre hay algo en común, ¿verdad? Por eso son amigos, pero hay así algo científico, digamos, de cómo se forma la amistad. No sabría decirte de investigaciones científicas, pero evidentemente los vínculos que formamos a lo largo de nuestra vida eh, tiene que ver muchas veces con la manera en la que forjamos nuestros primeros vínculos, ¿sí? Nuestros primeros vínculos son los vínculos con los padres. Entonces, muchas veces eso no determina, pero sí influye en cómo van a ser nuestros vínculos con las demás personas, ¿verdad? Eh, y a veces buscamos personas no necesariamente que tengan cosas en común con nosotros, sino también a veces admiramos en las otras personas cosas que nosotros no podemos. Entonces, eso nos atrae de la otra persona, ¿verdad? Eh, entonces, evidentemente es multicausal, ¿verdad? La forma en la que forjamos amistades, pero tiene que ver con la forma en la que estamos acostumbrados a crear vínculos, ¿sí? Eh, y eso vamos desarrollando, ¿verdad? Por medio de nuestros vínculos, como te digo, de nuestros vínculos primarios, que son eh, eh, papá, mamá o persona que crió, ¿verdad? Que no necesariamente tiene que ser papá o la mamá. Entonces, tiene que ver con eso, pero sí es importante eh, entender que la otra persona, en este caso amigo, pero puede ser relación de pareja también, no está para llenar nuestras carencias, ¿sí? Por más de que muchas veces nos atraigan esa otra persona lo que nosotros no tenemos, creo que es fundamental entender que esa persona y yo somos personas diferentes y que somos valiosas tal y como somos. No necesitamos que la otra persona nos llene, ¿sí? Ni nosotros llenar la carencia del otro. Realmente nos encontramos con que todo es trabajo nuestro otra vez, ¿verdad? Sí, eso Como parece que, que no da gusto. claro, sí, tiene su lado positivo y negativo. Tal vez de buenas a primeras lo veamos como algo negativo. Yo tengo que hacer el esfuerzo, ¿verdad? Pero lo positivo es que, mira,
vos podés hacer ese esfuerzo, no necesitas que alguien venga, es tipo parte de vos, ¿verdad? Y eso es lo positivo y creo que hay que mirarlo desde ese lado. Claro, claro, totalmente. Y Ujú. hablando, o sea, del tema, o sea, volviendo ahora un poco al tema de la pandemia, ¿vos cómo crees que las redes sociales, así en el punto de vista psicológico, afectaron? En el sentido que obviamente nos ayudaron a comunicarnos durante todo este tiempo, pero también, y algo que veo mucho en las redes sociales que pasa, muchas veces las redes sociales pintan la mejor versión de cada uno. Y ese sentimiento que te había mencionado antes de sentirse vacío, ¿verdad? No sentirse suficiente, viene muchas veces de decir, entro en Instagram y veo así a alguien que está, no sé, en Miami o alguien que está así re feliz, ¿verdad? Bueno, yo normalmente no veo historias de gente triste, ¿verdad? Pero después al ver y después decir, hija, y mi vida no es suficiente, o mi vida no es como la de esa persona. ¿O qué crees que impactó ahí las redes sociales en ese sentido? Ujú. Sí, de hecho todos los medios de comunicación, ¿verdad? Constantemente nos envían mensajes que nosotros sin darnos cuenta los tomamos. ¿A qué me refiero? Con esto de, por ejemplo, de personas que tienen una vida perfecta, aparentemente, que sabemos que no es así porque no existen personas con vidas perfectas, pero evidentemente nadie va a subir en las redes sociales un momento triste. Habrá quienes sí, pero la mayoría no, ¿verdad? Entonces, todos esos mensajes los vamos consumiendo, ¿verdad? Para ser felices hay que tener este tipo de casa. Para ser exitoso hay que vestirse de esta manera, o hay que ser flaco, o hay que ser, ¿verdad? Entonces, todos los días vemos en los comerciales, en las redes sociales, eso que nos da a entender ciertas cosas que en realidad no tienen por qué ser así. Entonces, eh, es muy importante entender que lo que vemos no es esa precisamente la realidad, ¿verdad? Y de que no sabemos qué hay detrás de la vida de cada persona. Probablemente esa persona que sube, que todos los días está feliz, eh, tenga también sus luchas internas, tenga también sus problemas. Eh, y se me viene ahora mismo una poesía que no sé si escuchaste alguna vez, pero es la de Juan de Dios Pesa, que se llama Reír llorando. Que, bueno, no voy a recitar ahora porque es largo, pero tiene que ver justamente con esto de qué hay detrás de la sonrisa muchas veces, ¿verdad? Eh, y si lo quieren buscar en algún momento, está súper buena el poema. Entonces es eso, ¿verdad? Es entender que todos tenemos nuestras luchas y no centrarnos en el otro, porque nuevamente surge esto que me decías de mi vida no es suficiente en comparación a esta vida. Pero a veces las comparaciones son súper injustas, porque me estoy comparando con alguien que o no vive en mi mismo país, ¿verdad? O no tiene los recursos que yo tengo. Entonces, siempre que nos comparamos lo hacemos de manera injusta con nosotros mismos, ¿verdad? Eh, y tener en cuenta también de que nuestros pensamientos siempre están sesgados por nuestras creencias, por nuestros aprendizajes. Los pensamientos son subjetivos la mayoría de las veces, ¿verdad? Por ejemplo, no logro lo que ella logra, entonces soy una fracasada. Es un pensamiento irracional. ¿Por qué es un pensamiento irracional? Porque no por no lograr una cosa ya me hace a mi identidad ser fracasada. ¿Qué otras cosas sí lograste? ¿Verdad? ¿O qué otras cosas vos sí tenés y esa persona tal vez no tiene? Pero ese tipo de comparaciones no las solemos hacer. Las solemos hacer de un sentido negativo, ¿verdad? Lo que yo no tengo y esa persona sí tiene. Entonces, nuevamente caemos en esto de que es centrarnos en nosotros mismos y que el trabajo eh, para ser mejores de lo que nosotros queremos ser, empieza por nosotros, ¿verdad? Eh, Se trata de ver lo que sí podemos hacer antes de nuestras limitaciones, ¿verdad? Que también es importante conocerlas para saber nuestros límites.
Pero sobre todo es importante saber que tenemos recursos y muchas veces no los vemos. No sabemos, pensamos que no podemos hacer nada. Y si nos ponemos a pensar en todas las cosas que ya logramos, ¿sí? Si cambiamos un poco la pregunta, justamente con esto de la pandemia se intensificó porque por muchos factores, ¿verdad? Por el aislamiento, por la ansiedad que produjo la enfermedad. Entonces, como estábamos diciendo anteriormente, hay personas que tal vez están más vulnerables a ese tipo de situaciones. Entonces a esas personas les va a impactar de una manera mayor. Y si esta pandemia no a todos nos agarró con los mejores recursos, ¿verdad? Probablemente algunos ya estaban pasando por una situación de tristeza, por una situación de duelo, por alguna situación en particular que le hacía estar vulnerable en esa situación. Entonces, evidentemente, lo que hizo el aislamiento y la pandemia fue intensificarlo. Pero evidentemente esto del sentirse solo, el sentirse vacío, no es un tema para pasar de largo, es un tema súper importante. Eh, por eso es importante que nosotros también estemos alerta a estas señales que las personas nos van tirando. Por ejemplo, esto de eh, estoy triste, me quiero morir, o me siento vacío, me siento solo. No decir como, no, pero si vos tenés todo, ¿por qué te vas a sentir solo? A veces, muchas veces lo que hacemos es eh, poner, no me viene la palabra, es como minimizar lo que los demás sienten. Y cuando hacemos eso estamos haciendo un daño terrible porque le estamos diciendo a esa persona, lo que sentís no vale. Y volviendo a lo de la escucha activa, un poco para conectar lo que estamos hablando, es el momento en el que tenemos que escucharle a esa persona y hacerle saber que estamos ahí para esa persona y no pasar de largo estos mensajes. Preguntar directamente, ¿qué es lo necesitas que te ayude en algo? Mira, acá estoy para vos. A ver, contame un poco más, ¿por qué decís que te sentís vacío? O tal vez si uno no tiene las herramientas para hacer ese tipo de preguntas, porque muchas veces nos sentimos incómodos también en esa situación, sugerir a la persona siempre, que siempre es importante una ayuda psicológica en esos momentos, ¿verdad? Sugerirle de una manera amable, ¿verdad? No decirle, anda a terapia, como muchas veces se dice de manera peyorativa lo de necesitas terapia, ¿verdad? En realidad, el sugerirle a un amigo o una amiga que vaya a terapia es un acto súper amoroso, o tendría que serlo así, por lo menos, ¿verdad? Entonces, creo que es importante llevarnos esto de no minimizar los sentimientos de los demás, ¿sí? Y ese escuchar y ese validar las emociones de los demás ya es una tarea grandísima. O sea, ya es una tarea enorme la que estamos haciendo y una ayuda muy grande la que le estamos dando a ese amigo, por más que nosotros sintamos que no hayamos hecho nada. Es un acto de amistad muy noble realmente, hacer eso. Y justamente, o sea, volviendo al tema, de que, o sea, no minimizar esas conductas que muchas veces se pueden expresar, ya sea persona a persona, ¿verdad? Que diga, me siento tan bien, ¿verdad? O muchas veces en redes, ¿verdad? Que publica ciertas cosas, o digamos que ya hay ciertas tendencias así que ya son como banderas rojas, como se dice, que ya te llaman la atención, ¿verdad? Y ahí yo creo que el papel de los amigos es fundamental, ¿verdad? Si es que tenés, o sea, la importancia de la amistad también, ¿verdad? De ser como ese soporte en el sentido que, ¿verdad? Uno escuchar a la persona y de poder, como decís, sugerirle una terapia, pero de una manera no imperativa, no de andar a terapia porque estás loco, no, sino que de una manera de preocuparse, ¿verdad? Por la otra persona. Y justamente te iba a preguntar así, digamos, para unir en una parte todo, o sea, ¿qué puede hacer esa persona que se siente solo? O sea, que se siente vacío ahora, que dice, no estoy siendo suficiente para mí mismo, no me siento bien. O sea, ¿qué puede hacer, o sea, para comenzar
entrar en un camino de sentirse bien consigo mismo. Ujú. Antes que nada, pedir ayuda a una persona en la que él o ella confíe, ¿verdad? De entrada seguramente no va a ser un psicólogo, seguramente va a ser su última opción, pero ¿cuál es una persona en la que él puede depositar su confianza? Puede ser un amigo, puede ser un familiar, puede ser el vecino, pero una persona, siempre es importante contar con una persona eh, en la cual podamos confiar para contarles cómo nos sentimos, ¿sí? Y en segundo lugar, buscar una ayuda profesional. Es importantísimo buscar una ayuda profesional porque por más intenciones que nosotros tengamos de salir de una situación así, estamos hablando ya de una situación depresiva, ¿no? Donde me siento vacío, me siento solo, no disfruto de lo que antes disfrutaba hacer. Por más intenciones que yo tenga de salir de eso, el profesional va a saber cómo guiarte, ¿sí? Eh, y, 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 por eso es tan importante, ¿verdad? No, no es un tema menor. Entonces, creo que me gustaría dar ese mensaje, ¿verdad? De que es importante asistir o buscar una ayuda profesional de la salud mental. Te quisiera primeramente realizar la consulta. En este caso, con lo que refiere a las relaciones tóxicas durante la pandemia, ¿esto tuvo algún tipo de efecto también, ya sea colateral o primario, ya sea que así se aceleraron las parejas tóxicas o hubo algún cambio dentro de nosotros durante esto? ¿Tuviste alguna experiencia ya con algún tipo de pareja, persona? Sí, a ver, lo de las relaciones tóxicas, un poco uniendo a lo que estábamos hablando de los vínculos hace rato, eh, así como dijimos que este aislamiento a muchas personas les hizo encontrarse con ellos mismos, es decir, eh, quedaron, por ejemplo, solas en sus casas, también hubo personas que quedaron en pareja en sus casas. Eh, pero ¿cuál es el tema acá? ¿Qué tipo de vínculo tenía con esa pareja? Aumentaron las violencias domésticas durante la pandemia. ¿Por qué? Por el aislamiento, porque estaban más en contacto con esa pareja de la que tal vez en el día a día tenía trabajo, hacía otras cosas. En ese momento tuvo que encontrarse con esa situación, pero probablemente no es que la pandemia hizo que esa relación se vuelva tóxica, sino que probablemente ya era tóxica, ¿sí? Y lo que hizo el encierro fue crear más conflicto por una situación en la que estaban aislados, ¿verdad? Entonces los conflictos salían más a la luz. Cuando hablamos de relaciones tóxicas, ¿verdad? Me parece importante decir relación tóxica y no persona tóxica, porque en las relaciones muchas veces está el conflicto, ¿verdad? Entonces, creo que muchas veces estas relaciones se vuelven tóxicas, utilizando esa palabra, por lo que hablábamos anteriormente de que pensamos que el otro va a llenar nuestras carencias. Entonces, el otro tiene que estar disponible siempre para nosotros. Eh, y tenemos esta falsa idea de que la otra persona solamente puede ser feliz con nosotros. Si hay alguien que le está haciendo feliz en cierta área, empiezan los celos, ¿verdad? Que nuevamente los celos de por sí no son malos, los celos son una emoción, pero cuando se vuelven patológicos, cuando son celos que provienen de mis carencias, de cosas que yo siento que la otra persona me tiene que dar, ¿sí? O cuando estoy limitando las relaciones de la otra persona porque yo estoy celosa o celoso. Entonces es ahí donde se vuelve patológico y se vuelve una cuestión tóxica, como estábamos hablando, ¿verdad? En ese proceso, licenciada, es también yo hoy estuvimos hablando con un amigo en específico, ¿verdad? Y estuvimos hablando de las conexiones, ¿verdad?
de las conexiones entre humanos, entre hombres y mujeres, entre hombres y hombres. Y parecía lo siguiente, no sé si Álvaro vas a compartir este mismo feeling, el día de hoy nomás descubrimos que realmente muchas veces nosotros llevamos una mochila. Cualquier persona lleva su mochila, su carga emocional, su vestigio, su historia, su momento. Y particularmente sucede lo siguiente, que al momento de llevar esta mochila, la otra persona también lleva su mochila, ¿verdad? Y esto genera chispas negativas. Esto genera chispas negativas, ¿verdad? Son chispas que van surgiendo, ¿verdad? Y se va quemando tipo como un combustible adentro hasta que hace el primer capum, ¿verdad? Como es una voz de alerta, una voz de qué pasa, por qué sucede. Y en esos casos, te consulto de todo, licenciada, ante mayor carga emocional dentro de una relación suele ser también un problema para que sea más tóxica la relación, o suele darse que ante más emoción la relación se o fluctúe o rompa esa unión de emociones con el otro, con la otra persona también. Sí, eso probablemente dependa de de las herramientas que tenga cada uno para manejar esa carga emocional, ¿verdad? Eh, si yo conozco estamos hablando de relaciones de pareja, ¿verdad? Ok, Así entonces, mismo. en una relación de pareja, muchas veces estos cortocircuitos suelen ocurrir porque tal vez no conocemos realmente las luchas, como vos decís, de la otra persona, ¿verdad? Nos centramos en nosotros mismos. Y es importante, así como hace rato estábamos hablando del autoconocimiento, en una relación de pareja es muy importante conocerle al otro, ¿sí? Conocer cuáles son los valores de la otra persona, coinciden con los míos o no, ¿verdad? En qué sí coinciden, en qué no coinciden. Y cuando nos estamos dando cuenta de que la otra persona nos está alejando de nuestros propios valores, tenemos que poner alerta, ¿sí? Porque muchas veces nos olvida, cuando hablo de valores estoy hablando de cosas que son valiosas para nosotros. Es decir, qué tipo de relaciones quiero mantener, qué clase de persona quiero ser. Y si yo veo que la otra persona me está llevando por un camino que no es ese que yo quiero para mi vida, entonces hay que repensar la relación, ¿sí? Eh, entonces, estos cortocircuitos que vos decís probablemente se den porque uno no conoce a la otra persona, ¿sí? Siempre suele pasar esto en un proceso en el que me estoy conociendo con otra persona, que probablemente ya somos novios, pero me sigo conociendo, ¿sí? Porque no se trata, la primera imagen que tenemos de la persona en la fase de enamoramiento es una imagen ideal. Después recién uno empieza realmente a conocer la parte verdadera de la persona y no el ideal que yo tenía en mi cabeza que era esa persona. No sé si me explico más o menos. La primera fase, que es el enamoramiento, eh, en realidad nos enamoramos muchas veces de una idea, ¿verdad? Que eso no significa que más adelante sí nos guste la persona tal y como es. Pero la primera fase es normal que uno le ponga el condimento de todo lo que yo idealizo de esa persona. Eso es normal, ¿verdad? Lo Claro. importante es después hacerte consciente de eso, ¿verdad? Y muchas veces lo que pasa es que como nosotros le idealizamos, al momento que esa persona o sea, digo que se sale fuera de ese ideal, ahí empiezan los primeros problemas, porque nosotros tenemos una imagen de cómo va a ser esa persona, pero como realmente todavía no le conocemos bien, muchas veces pasa que hace algo o dice algo, o qué sé yo, que digamos ya está fuera de ese ideal que nosotros nos hicimos a esa persona, ahí empiezan los primeros problemas, ¿verdad? Uh-huh. Y esos primeros problemas, si nos referimos a discusiones, de repente son normales, ¿verdad? Porque justamente como vos decís, no, vamos conociéndole realmente a la otra persona. Pero, y ahí uno dice, mi primera crisis de pareja, ¿verdad? Y la crisis nuevamente de por sí no tiene por qué ser negativa, la crisis es una oportunidad para conocerle realmente a esa persona, para adquirir herramientas para juntos poder
solucionar los problemas, ¿verdad? Entonces, esa crisis o ese problema no tiene por qué ser en sí negativo. Obviamente es desagradable pelear, pero también es la oportunidad que tenemos en ese momento para conocer los ideales de cada uno, las creencias de cada uno. Y de crecer, o sea, justamente de crecer en ese proceso de pareja. Habías mencionado antes, creo que muchas veces llega un momento en que uno ya, como estaba diciendo, como la otra persona te aleja de lo que vos realmente sos, de tus valores. Ahí pasa muchas veces, y no, creo que pasa, no sé si pasa igual en hombres o mujeres, pero hablando de la perspectiva de los hombres, puede ser que muchas veces nosotros para satisfacer a esa persona somos más infelices, porque justamente no hay esa concordancia entre yo soy feliz acá y la otra persona es feliz acá. Entonces, si yo quiero hacerle feliz a la persona acá, yo tengo que bajar y alejarme más de lo que a mí realmente me hace feliz. Y pasa muchas veces eso, ¿verdad? Y como decir, yo creo que es fundamental también de que en los valores fundamentales, o como no sé cómo llamarlo, haya una concordancia. Obviamente las dos personas no pueden ser iguales completamente, pero en ciertas cosas fundamentales sí. Entonces sabes que, bueno, nos hace feliz, lo hace felices una misma cosa. Y creo que ahí también sí va a haber pelea y todo lo demás, ¿verdad? Pero va a ser para crecer, no para destruirse. Sí, totalmente. De hecho, una de las cosas que hace que muchas parejas, por más que se amen, terminen dejándose es que uno quiere tener hijos y el otro no. Y, y eso es muy doloroso porque vos le podés amar muchísimo a la persona, pero si el futuro que vos ves es con hijos y la otra persona no los quiere, o al revés, entonces ahí se genera toda una cuestión también, ¿verdad? Que se puede negociar también. Pero pongo ese ejemplo porque me parece que es un ejemplo así como que muy característico de cómo uno quiere el futuro y cómo el otro ve el futuro. Un poco relacionado a lo que vos decís de que hay ciertas cosas que se van a tener que compartir, ¿verdad? Y te iba a decir algo que ahora olvidé, pero se me va a venir en otro momento seguramente. Es como también, es como un punto de inflexión dentro de la relación de la pareja, ¿verdad? O sea, siempre es esto, y esto ya yo también lo comprobé dentro de todo. Creo que dentro de la pareja está bueno redescubrirse y autoconocerse o autodescubrirse también, porque es ese proceso de aprendizaje que nosotros estamos de esa conexión con esa persona en específico, y si esta persona nos acompaña en ese crecimiento personal, y aparte de eso también nos concede la oportunidad de ser mejores cada día. Creo que a partir de ahí es el punto de negociación de la pareja. Ahí me hiciste acordar de lo que iba a decir hace rato, porque dijiste negociación. Y en una pareja hay que tener claro cuáles son mis innegociables, ¿sí? Es decir, por ejemplo, por ejemplo, uno puede decir, mi innegociable es que, por ejemplo, esto de los hijos. Mi innegociable es que yo quiero tener hijos y yo voy a estar con una persona que quiera tener hijos también, ¿verdad? O otra innegociable es, yo no voy a permitir que alguien me insulte, ¿sí? No es algo que yo pueda negociar, no es algo que yo diga, bueno, voy a permitir un poquitito, no, no es algo que yo pueda negociar. Entonces, si yo tengo en claro cuáles son mis innegociables en una pareja, al momento en el que se dé esa situación, yo voy a saber cuándo parar, o yo voy a saber mis límites. ¿Sí? Es muy importante eso, porque cuando no tenemos claro esto es cuando nos pasa esto que decís, de que nos vamos alejando cada vez más de lo que queremos. Que eso no significa que en una pareja siempre los dos van a hacer absolutamente todo lo que quieren al mismo tiempo. No, seguramente a veces uno va a ceder, a veces el otro, es como un baile, ¿sí? Pero todo tiene que ser estable, ¿verdad? No puede siempre ceder uno nomás y el otro siempre salirse con la suya, por decirlo de alguna manera.
Entonces, por eso es que es tan importante conocer cuáles son mis límites, cuáles son las cosas que puedo negociar y cuáles son las cosas que no. Claro, porque ahí es fundamental, o sea, como decís, poner límites, creo, o sea, antes de comenzar lo que creo que ya debería haber eso, creo, Ujú. para justamente establecer como un filtro de personas, o sea, uso esto para que se entienda, como un filtro en el sentido de con qué persona me voy a adentrar más, o sea, con quién puedo tener una relación así real. Y si uno ya tiene ya esos filtros antes, muchas veces se puede evitar muchos malos ratos. Y, y justamente como he comentado, o sea, la relación implica siempre ceder cosas, o sea, no es que los dos van a hacer todo lo que quieren siempre, pero, Ujú. pero eso es fundamental, ¿verdad? Implica ceder, pero bajo siempre algunas cosas que son innegociables, ¿verdad? ¿Y vos crees que, pues, o sea, conectando más allá de esto, crees que es posible que dos personas tengan esos innegociables iguales o al menos similares en ciertas cosas? Sí, es posible que tengan similares, ¿verdad? No seguramente no van a ser todos, pero, pero sí suele haber personas que tienen los mismos innegociables. De hecho, eh, es como el ideal, ¿verdad? Voy a poner una situación extrema que es, por ejemplo, maltrato físico. Pero es una situación extrema porque ya sabemos que eso hace mal. Es como que ya lo tenemos claro, ¿verdad? Es como algo que decimos, pero claro, no puedes negociar eso, ¿verdad? Aunque no siempre es tan claro para algunas personas, ¿verdad? Pero eso suele ser un innegociable de ambos, ¿verdad? En una relación sana, ¿verdad? Entonces sí, claro que se pueden compartir innegociables también. Te consulto esto, doctora, también, o sea, licenciada, mejor dicho. Dentro de todo, dentro de estos innegociables que vos comentás, Uh-huh. como que en estos innegociables establecen los puntos de equilibrio también, si son los mismos, o uno sí o sí va a tirar más fuerte que el otro y le va a estirar al otro hasta que llega a un punto de quilombo y de explosión, te consulto. Otra vez entran muchos factores, ¿verdad? La personalidad de cada uno, ¿verdad? Hay personas que existen relaciones un poco más complementarias y otras un poco más simétricas, es decir, personas que, por ejemplo, mmm, a los dos les gusta tener la última palabra, por ejemplo. Entonces, ahí se puede generar conflictos, ¿verdad? Pero lo importante es que este tipo de relación, aunque sea un poco más simétrica, aunque sea un poco más complementaria, no sea rígido, ¿sí? Es decir, que a veces yo pueda ceder y a veces otro pueda ceder. Eso es como lo ideal. No siempre suele pasar, ¿verdad? Eh, por eso digo, cuando estoy saliendo de lo que a mí, de mi dirección vital de la vida y la otra persona me está estirando a un lugar donde yo no quiero ir, entonces creo que hay que alertarse y decir, bueno, ¿dónde me estoy yendo? ¿Es lo que quiero para mi vida realmente? ¿Sí? No es sano que una persona siempre sea la que ceda y la otra no. Y como vos decís, puede llegar a haber una explosión y eso depende de cómo esa persona está acostumbrada a vivir. Porque hay personas que probablemente van a ceder siempre eh, y se acostumbre a ceder siempre. Pero, pero no es sano que se acostumbre a eso. ¿Sí? Lo sano sería que esté en un equilibrio. Perfecto. Y te consulto lo siguiente. ¿Cuáles son los factores que suelen tener las relaciones tóxicas actualmente? Primero y principal serían este tema de los celos patológicos, ¿verdad? Cuando yo empiezo a limitar las interacciones de la otra persona, cuando yo quiero controlarle a la otra persona para saber qué hace, dónde va, dónde está, con quiénes frecuenta. Eh, ¿Por qué? Porque estoy queriendo que la otra persona sea de mi pertenencia, estoy negando la individualidad de la otra persona. Entonces es en ese momento en el que se vuelve una relación tóxica, ¿verdad?
eh, cuando no veo al otro como es, lo quiero solo para mí, ¿sí? Entonces, como vuelvo a repetir, los celos en sí no son algo negativo precisamente, pero es importante saber gestionarlos y saber si estoy teniendo celos por cosas que en realidad tienen más que ver con mis propias necesidades, con mis propias inseguridades, o si es una circunstancia en la que de verdad mi pareja no me está dando la seguridad que yo necesito, y en ese caso habría que charlarlo con la pareja, ¿verdad? Pero muchas veces los celos tienen que ver con inseguridades nuestras. Y cuando aparecen estos celos, por ejemplo, si mi parte insegura es el físico y yo veo que mi pareja está con una persona que según yo tiene mejor físico, entonces evidentemente mi celo va a estar ahí. O si yo tengo inseguridad en cuanto a las relaciones sociales, no soy muy extrovertida, no soy de salir mucho, y mi pareja sí lo es. Entonces mi pareja frecuenta más lugares sociales, se va con más amigos. Entonces mi inseguridad y mi celo van a partir de ahí. Hay otras personas que le dan a mi pareja aquello que yo no puedo darle. Entonces voy a empezar a celar desde ese lado. Pero cuando se vuelve patológico, cuando yo limito las interacciones de la otra persona y quiero controlar lo que el otro hace. Y cuando es sano, cuando yo entiendo que la otra persona, que no está mal que a mi pareja otras personas en algunas áreas le hagan felices. Si a mi pareja le hace feliz ir a jugar fútbol y yo no sé jugar fútbol, está bueno que él se vaya a jugar fútbol con otras personas. No sé si me explico. Es como entender que yo solita no puedo llenar todos los deseos de mi pareja. Eso. Es como complementar en este caso, ya sería, ¿verdad? Complementar esos espacios que no puedes llenar, pero que sí puedes acompañar desde afuera. Claro, sí. Perfecto. Y te consulto lo siguiente. En este caso, hay factores, o en todo caso, hay un proceso de poder redescubrirse en ese proceso de la felicidad dentro de una relación. O en todo caso, cuando está ya básicamente en un punto de quiebre, ya la relación ya está más o menos ya dirigido a una separación. Hay algún punto de poder volver, por así decirlo, o solucionar y arreglar esa situación, o ya no, o lo ideal sería ya romper definitivamente y cada uno por su lado. Eso dependería de cada caso particular, ¿verdad? Hay parejas que a punto de separarse, luego de un proceso, ya sea de terapia o de un proceso personal, vuelven. Hay otras parejas que finalmente deciden separarse por de repente mínimos conflictos, por decirlo de alguna manera. O sea, depende de cada caso particular y no hay una respuesta única, ¿sí? Es decir, por ejemplo, yo no puedo decirte que una pareja que ya está en crisis sí se tiene que separar, o no puedo tampoco decirte no, tienen que seguir juntos. ¿Por qué? Porque va a depender de cada caso particular, ¿sí? Y otra cosa que me parece importante acotar respecto a eso es que el divorcio, en una pareja, por ejemplo, casada ya, muchos ven el divorcio como un fracaso. Y a veces el divorcio es lo más sano que le puede pasar a esa pareja. Entonces también hay que tener en cuenta eso cuando hablamos de estos procesos que vos decís de redescubrir la felicidad o la estabilidad, ¿verdad? A veces lo más sano que puede pasar es distanciarse. Pero al final termina dependiendo de o sea, de cada caso, ¿verdad? O sea, no Claro, es que hay como una regla general de decir, si pasa esto, sepárate, si pasa esto, seguí. O sea, es totalmente. dependiente de cada caso. Y me quedé nomás con algo que dijiste, ¿verdad? Con respecto al tema de los celos, ¿verdad? Que justamente viene muchas veces por las inseguridades de cada uno. Y vos crees que, o sea, que esas inseguridades vienen muchas veces de no conocerse a uno mismo, que se reflejan más. O digamos que igual, si te conoces a vos mismo, igual nomás vas a seguir reflejando esas inseguridades en manera de celos. Yo creo que la inseguridad forma parte de conocerse a uno mismo. O sea, que yo tengo que conocer también cuáles son mis inseguridades, ¿verdad?
Y no necesariamente cuando yo me conozca todo, ponerle que yo haga un proceso de terapia y, ok, ya sé cuáles son mis debilidades, ya sé cuáles son mis fortalezas. Probablemente no es que voy a dejar de tener completamente inseguridades. Las voy a seguir teniendo seguramente, pero es importante identificarlas. Entonces yo ya sé cuáles son mis puntos débiles y ya sé cómo manejar esos puntos débiles. Siempre digo que lo importante es el saber qué hacer con eso que me pasa. Aceptar que me pasa esto, ok, me está pasando, estoy sintiendo esta emoción que no es agradable, pero no lo veamos como el enemigo a esa emoción. Lo importante es saber qué hacer con esa emoción. ¿Sí? Está Por la eso clave que... ahí. Uh-huh. O sea, la clave en cómo respondemos a ciertas cosas. O sea, porque eh, al final, eso creo que es importante de que se sepa que al final nosotros tenemos siempre la última palabra en el sentido de cómo reaccionamos a cierta cosa. Pues las emociones, o sea, todos tenemos emociones, ahora no somos, no sé, hombres de hielo, pero justamente qué hacer con esas emociones, o sea, cuál es nuestra respuesta es fundamental, como está diciendo. Uh-huh. Y Te sí, métele. Discúlpame, te consulto lo siguiente. Dentro de ya, bueno, una vez que ya haya pasado el tema esto de la relación tóxica, estuve leyendo un tweet, ¿verdad? Un tweet muy, muy quilombero, ¿verdad? Que decía lo siguiente, ¿verdad? Que si dentro de 2 meses, un ejemplo, te, te llegaste a semi-enganchar, o en todo caso, te llegaste a enamorar de una persona, ¿verdad? ¿Qué pasa? Eh, las cosas no se dan, ¿verdad? Y ya te das cuenta vos que ya no se dan las cosas. Y decidís vos cortar por lo sano, ¿verdad? Según decía este tweet, si ambos deciden, es recíproco esto, abrirse o separarse, tomar cada uno su camino, no hay necesidad de tomar luto amoroso por esto, ¿verdad? Porque es algo mutuo, ¿verdad? Pero te consulto, doctora, dentro de tu visión como profesional, ¿esto es bueno darse el tiempo del luto amoroso por más que haya sido un corto tiempo o es necesario ya, tipo, seguir adelante nada más ya y ya? ¿Lleva un proceso también esto? Súper interesante tu pregunta porque sí, siempre es necesario hacer duelo, ¿verdad? Porque si no lo que estaríamos haciendo sería negar directamente, reprimir lo que sentimos y hacer como si seguimos adelante, pero con todo eso dentro, ¿sí? ¿Y por qué? A ver, no me animaría a categorizar lo que sí necesita duelo y lo que no necesita duelo. Es decir, no te podría decir, porque fue corto tiempo, no necesita duelo, porque estaría invalidando las emociones de esa persona, ¿sí? Seguramente esa persona tendrá que hacer duelo, tal vez no por la relación que se dio, sino por las expectativas que esa persona tenía de esa relación que al final no pudo darse. Entonces uno tiene que hacer duelo por esos ideales que tuvo, por esas expectativas que tenía, ¿sí? No sé si se entiende más o menos. Sí, o sea, implica otra vez un proceso de pensamiento, de ponerse a pensar otra vez Uh-huh. sobre eso. Genial. Es como un proceso no, a ver, llegaste a tal punto, ¿verdad? Y una vez que ya empezás a hacer tu duelo, es como que entras en el proceso de cortar la torta, ¿verdad? Y sacar la parte fea y empezar a limpiar y empezar a mejorarte, ¿verdad? Es como el proceso de la soledad. Y por último, nada más, licenciada, eh, en este caso, ¿cómo podría ir mejorando ya después de esto, después de una relación tóxica, de una relación corta, larga, lo que fuere? ¿Cómo uno puede ir mejorando su salud mental a partir de esto? Y también de cómo puede ir básicamente reencontrándose consigo mismo, porque yo pasé por lo mismo y me costó muchísimo realmente reencontrarme. Tuve que tomar ayuda profesional, obviamente, y todavía no me siento del todo bien, soy sincero en este sentido, pero pasé por mi duelo un poco extenso, por la soledad un poco fría, ¿verdad?
y en ese proceso realmente me encontré con millones de personas y siento que todavía me falta. Entonces te consulto, ¿alguna persona que ahora mismo está cortando, está cortando una relación, está iniciando un proceso de duelo, qué le recomendarías en específico? Interesante lo que planteas y gracias por compartir tu experiencia también. Eh, Entender primero que el duelo es necesario y que no es algo agradable, pero es algo que tiene que pasar, ¿sí? Eh, es algo por lo que inevitablemente a lo largo de nuestra vida vamos a atravesar en alguna u otra ocasión. Entonces es abrazarle a esa emoción antes que tratar de evitarla, ¿sí? Probablemente si en este momento cortaste una relación te vas a sentir mal y vas a querer llorar, vas a recordar los momentos que tuviste con esa persona. En algunos momentos te vas a enojar con esa persona, en otros momentos le vas a extrañar, porque el duelo tiene etapas, pero estas etapas no son rígidas. Estas etapas cambian, van y vienen dependiendo de cada persona, pero es inevitable y es normal sentir esto. ¿Sí? Entonces, primero que nada, entender que el duelo es un proceso normal por el cual vamos a tener que atravesar, vamos a tener que pasar, eh, pero, pero es ver a dónde vamos a llegar luego de eso, ¿sí? Porque vos mismo dijiste, como que en ese proceso te empezaste a conocer, creo que dijiste, ¿verdad? Como que en ese proceso empezaste a hacerte preguntas, ¿sí? O, no sé De- si escuché mal. sí, de hecho que, mira, te comento, mi proceso fue de esta forma. Yo llegué a terminar o sea, se terminó la relación, y dije, bueno, terminó todo y ahora full los estudios, full todo, ¿verdad? Yo ocupé todo mi tiempo posible dentro de lo que es, por ejemplo, capacitaciones, lectura, leía casi 4 horas al día, llenaba mi tiempo en otras cosas, entrenaba, empezaba a hacer otras cosas. Y creo que leyendo un libro, que el momento es ahora, ¿verdad? Dice una parte que lo que vos planteas ya es como una ilusión del futuro, que no fue, ¿verdad? A causa de la idealización tuya, es una ilusión muerta dentro de ese fragmento del presente. Entonces, yo me llegué a plantear lo siguiente, ¿verdad? No sé si estoy en lo correcto, ¿verdad? Si yo me llegué a ilusionar que yo en este tiempo tendría que estar con esa persona y no lo estoy, quiere decir que mató ese proceso de la idealización, ¿verdad? Entonces, llegué a plantearme de que en este proceso no voy a escribir con ninguna persona, no voy a hablar con otra persona, no voy a salir con otra persona, hasta que realmente yo me redescubra y pueda entender eh, cuál es mi nueva faceta ahora. Y en este proceso entendí que básicamente muchas veces la influencia de los amigos es fundamental también de poder descubrirte, ya sea un ejemplo, ya sea chef, lo que fuere. Entonces, creo que empecé a encontrar la felicidad en otras cosas, en pequeñas cosas que antes no las encontraba. ¿Entendés? Uh -huh. Y es, eh, mira, vos tomaste una decisión, ¿verdad? Que fue, en este momento no voy a escribir con nadie, en este momento me voy a enfocar en tal y tal cosa, ¿verdad? Y esa decisión fue fruto de haberte hecho preguntas, de haberte cuestionado qué es lo que vos realmente querías en ese momento, de haber dicho, no, yo no voy a estar así por siempre, no voy a estar triste por siempre, en algún momento me voy a sentir mejor, ¿verdad? Entonces, es muy importante lo que compartís porque vos pusiste acción en ese pensamiento. No te quedaste solamente con el pensamiento, sino que hiciste algo al respecto. Y, y cuando decís lo de los amigos es súper importante porque son los amigos muchas veces lo que nos estiran para hacernos sentir mejor, ¿verdad? Es decir, salí ya de tu pieza, ¿verdad? Vení, vamos a hacer una actividad juntos, ¿verdad? Eh, y así como es importante tomarnos el tiempo para llorar, también es importante empezar a hacer lo que antes hacíamos que disfrutábamos, ¿verdad? Es decir, retomar aquellas actividades que antes disfrutábamos, ¿verdad? Y otra cuestión que es súper importante con esto que decís de que tomé la decisión de no escribir con nadie es
tomaste la decisión de cuidarte a vos mismo y a una eventual persona con la que podrías estar hablando. ¿Por qué? Porque muchas veces queremos llenar ese vacío escribiendo con otra persona y lo que estamos haciendo es ilusionar a la otra persona, ¿verdad? Entonces creo que eso también es súper importante. Espectacular realmente. Para cerrar, licenciada, primero te quiero dar gracias por tu tiempo. Realmente pasó volando, pero fue una muy buena charla. Te quería preguntar si querés dar un mensaje a las personas que nos estén escuchando, ¿verdad? Que nos van a ver también, porque estamos en Spotify y en YouTube. Si querés dar un mensaje en específico o recomendar algo, un libro, un podcast o un texto. Uh-huh. No, yo les quiero agradecer a ustedes, ¿verdad? Por él. Siempre es importante mantener llevar la salud mental a las conversaciones cotidianas, ¿verdad? Así como hablamos cotidianamente de la moda, hablar también de salud mental, ¿verdad? Entonces, les doy gracias por este espacio. Me gustaría concluir con lo que comenzamos, que es con esto de la flexibilidad mental, ¿verdad? Que parece muy, muy fácil decirlo y sí que es difícil hacerlo, pero es un entrenamiento, como decíamos también, las habilidades se pueden aprender y se puede reaprender. Entonces, para lograr esta flexibilidad psicológica es muy importante saber que nuestros pensamientos no siempre son reflejo exacto de la realidad. Nuestros pensamientos están sesgados. Entonces, es importante externalizarlos y ver si existe evidencia que respalde ese pensamiento o no. Por ejemplo, esto de soy realmente tonta por no lograr una sola cosa, por ejemplo. Entonces, la flexibilidad mental surge de eso, surge de la aceptación, el saber convivir con el malestar y saber qué hacer con ello. Y sobre todo, cuando ya no podemos solos, buscar ayuda profesional. Y no sé si querés mencionar cómo están las redes para que la gente te siga y te pueda puede seguir lo que publicas y todo lo demás, que realmente es muy interesante. Y bueno, en Instagram estoy como @AndreaYubero, así simple. Y eso. Súper. Voy, no sé si querés decir algo más. Pues nada, más que nada agradecerle a la licenciada Andrea por su tiempo, más que nada, realmente aprendí bastante. Y nada, el proceso de descubrirse a uno mismo jamás termina y el principio es el final de todo proceso. Así que más que nada, si estás pasando por un momento un poco trágico amorosamente, te animo a que puedas empezar el momento de conocerte y redescubrirte más que nada para que puedas llegar a la felicidad que todo el mundo anhelamos. Así que nada más que eso, espero que tengan una excelente tarde, noche y buen día también por si las dudas. Súper. Espectacular realmente. Y bueno, le doy muchas gracias a todos los que nos están, o sea, los que nos ven, los que nos escuchan. Estamos en Spotify, YouTube, como Seguridad Colectiva. En TikTok también estamos ahora, me acuerdo. Estamos en TikTok como Seguridad Colectiva. Y nada, muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente capítulo. Chau, chau.